yo creo que lo que más impacta acá son las señales, ¿verdad? Porque han salido mucha gente a decir que es el Mesías. Hasta últimamente en España mismo había salido una pareja, en Centroamérica también, gente que dice yo soy Cristo, ¿verdad? Como pasó también con David ahí en Waco, en los Estados Unidos, que también dijo que él era el Mesías, que era el enviado. O sea, mucha gente que dice ser el Mesías. Entonces, lo sorprendente no es decir yo soy el Cristo. Lo sorprendente no es decir yo soy Jesús o decir yo soy el Mesías. Lo sorprendente es la señal. O sea, yo creo que eso es algo que sí ya debería llamar la atención. Porque uno puede decir, bueno, aquel es un líder político, aquel es un... entonces, ¿qué dice la Escritura al respecto, verdad? Con el tema de las señales, ¿es determinante, no es determinante? Y nosotros tenemos que ver el tema del Mesías. ¿Qué Mesías es quien está esperando el pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel no ha aceptado a Jesús, como dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús cumplió todas las profecías previas, las profecías la profecía de Isaías, la profecía de Malaquías, la profecía de Joel, Isaías. Él cumplió todo, absolutamente todo. Igual Israel no lo ha aceptado. Entonces, hoy en día están esperando a un Mesías, alguien que va a venir, una persona y si vamos al contexto del tiempo de Jesús, era la persona que quite a Israel o a Judea de la opresión romana. Hoy en día los judíos están esperando un Mesías que lo saquen también, pero no de la opresión romana, sino de la opresión árabe. Entonces, yo creo que es clave eso, ¿verdad? En donde el momento en donde nosotros estamos, en donde ya ha empezado los pactos, se siguen creando pactos entre los árabes y bueno, se está también esperando confirmaciones. Hermana Viviana, ¿cómo tú ves eso de los milagros, verdad? Porque si es relevante o no para los judíos, porque eso sería la palabra, ¿verdad? Para nosotros los cristianos sí, porque Jesús dijo que iba a venir falsos cristos y que iban a hacer grandes milagros. Entonces, yo creo que eso es el detonante. Pero para los judíos es importante el tema de los milagros, de que aparezca un Mesías haciendo milagros, hermana Viviana. Sí, mira, hermano, primero que todo, antes de que aparezca el Mesías, entre comillas, el que los judíos están esperando, tiene que aparecer el Elías, el profeta. De igual manera como Juan el Bautista estuvo antes que Jesús y preparó el camino, allanó el camino para el verdadero Mesías, que es Jesús. Entonces, de la misma manera, ellos están esperando el profeta. Me gustaría que fuéramos, voy a leeros en Mateo 17, versículo 10, que precisamente hace referencia a esto. Cuando la transfiguración de Jesús, que estaba Pedro, Jacobo y Juan no el apóstol, sino el hermano de Jesús, ellos allí tuvieron, le hicieron una pregunta a Jesús. Cuando descendieron del monte, versículo 9, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas, que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Este versículo está relacionado con otro versículo que está en Malaquías, para que se cumpliese lo que fue dicho en Malaquías, versículo 4:5, sí. Y dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Es decir, que antes de que haga la aparición el anticristo,
el falso Wow, qué Mesías, tremendo. tiene que aparecer Elías. Y Elías, como profeta, entre comillas, va a hacer falsos milagros, falsas manifestaciones, engañosos, ¿verdad? Porque él tiene que preparar el camino para su falso Mesías. Primeramente, para que el anticristo, que va a ser un hombre común y corriente, ¿verdad? Eso es lo que esperan, un hombre de carne y hueso, no un hombre sobrenatural. Ellos lo que esperan es un militar, una persona guerrera, porque eso fue también lo Sí. que esperaban en el tiempo de Jesús. Allá voy, hermano, allá voy. Resulta que ellos esperan a un rey. Para ellos Mesías es un rey, ¿verdad? Pero es un rey de carne y hueso como tú y como yo, como cualquier persona, ¿verdad? Ellos no es un rey que tiene divinidad, no es Dios. Para ellos Dios no tiene hijo. Nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y que es divino, pero ellos no, para ellos divino es solamente el Padre y el Espíritu Santo. Entonces ellos no están esperando a un Dios, ellos están esperando a un ser de carne como tú y como yo, que va a ser rey, Mesías para ellos es rey. Ahora, ¿quién lo va a designar como rey? Bíblicamente tiene que ser un sacerdote. Un sacerdote, el principal sacerdote, el sumo sacerdote, es el que va a decir, este es va a decir, este es el rey de Israel. Bueno, como él va a ser rey, tiene que ser descendiente del linaje del rey David, por el lado paternal. Esa es otra característica muy importante que debe tener. Entonces, tiene que ser ungido. ¿Ungido por quién? Por el profeta. ¿Te acuerdas cómo el rey David fue ungido por el profeta Samuel? Pues Sí, sí. ese Elías que ellos están esperando tiene la característica de que va a ungir a ese Mesías que ellos están esperando. Entonces, bueno, el tema del sacerdocio es que no pueden, los sacerdotes todavía no pueden ejercer, porque hasta que no haya un templo, el sacerdocio no puede ser purificado. Primero tienen que purificar el terreno donde va a ser edificado el templo. ¿Y eso cómo va a ser purificado? A través del sacrificio de las vacas rojas, de la novilla roja, que la queman y la vuelven ceniza y la mezclan con una agua que tiene que ser agua fresca, y con esa agua ellos purifican a los sacerdotes para que puedan empezar a oficiar. Entonces, cuando ellos levantan ya el templo también tiene que ser purificado. Y luego purifican a los sacerdotes para que los sacerdotes puedan ya empezar a oficiar. Cuando el sacerdote ya está, digamos, legalmente ha sido purificado, entonces él va a coronar a ese Mesías. Ese Mesías va a ser coronado. Por eso dice la palabra en Apocalipsis, Moisés, ¿me puedes ayudar con esa cita? Que él va a recibir corona. Él va a recibir corona, el falso Mesías, el anticristo. Dice, y se le dio corona, ¿verdad? No recuerdo bien la cita bíblica, pero sí que está en Y se le fue dado Apocalipsis. una corona. Exacto, él tiene que recibir corona. ¿Cuándo reciben corona? Según tengo entendido, en la fiesta de Yom Teruah, en la fiesta de las trompetas, es cuando solían coronar al rey. Todo esto es importante saber que la iglesia no va a estar en ese momento. La iglesia en ese momento ya no estaremos, porque no pueden haber dos templos al mismo tiempo, y nosotros somos templo del Señor, ¿verdad? Amén. Bueno, otra característica que debe cumplir el Mesías, según los hebreos, es que él propiciará que todo el pueblo de Israel, o sea, todos los judíos, ya estén en la tierra santa, en la tierra escogida que Dios apartó para ellos, ¿verdad? Ahora todavía hay judíos fuera, pero muchos están han ido ya con todo esto de la guerra y todo eso. Muchos ya se han ido para Israel, que están ahora mismo
yendo para Israel. Pero ¿cuándo va a ser ese el boom? El boom va a ser cuando se construya el templo. Cuando se construya el templo, ahí sí no va a haber judío que no diga yo no me voy para allá, ellos van a querer estar ahí, porque es que eso es como el pegamento el con la imán. tierra. Sí, exactamente. Entonces es necesario que él atraiga a los judíos. ¿Cómo los va a traer? Construyendo el templo, construyendo el templo. ¿Cuál es la intención del anticristo? Que se reúna todo el pueblo, porque el pueblo de Israel, ya una vez reunido, él va a ir a por ese pueblo para destruirlo. ¿Cuál es la intención de Dios? Reunir el pueblo allí, que los 144,000 que están allí en la Tierra Santa, en Israel, y los 2 testigos puedan evangelizar al pueblo de Dios. Entonces hay una doble intención. Por una parte, Satanás quiere reunir a Israel, a todo el pueblo judío allí en Israel, para matarles y perseguirles, pero por otra parte, Dios, la intención de reunir a su pueblo allí en Tierra Santa es para poder tratar con ellos y revelarse a ellos a través del trabajo que van a hacer los 144,000 y los 2 testigos con la unción del Espíritu Santo, obviamente. Otra cosa que tiene que hacer es traer la paz. El anticristo, bueno, el Mesías, entre comillas, va a traer la paz a Jerusalén y al mundo entero. Es que, a ver, Israel va a ser la capital del mundo. Pasará a ser la capital del mundo. Entonces, el anticristo tiene que gobernar en Israel. Y de ahí va a gobernar a todo el mundo. El sistema del anticristo, sí, bueno, eso. Entonces, bueno, traerá paz y seguridad, lo que llamamos paz y seguridad. Paz en el Medio Oriente, se logrará la paz de todos los demás focos de guerra que hay en el mundo, Ucrania, Taiwán, bueno, en fin, etcétera, ¿no? ¿Qué más tiene que tener? Otra característica. Ellos creen que el Mesías va a redimir a todo el mundo, en general, no solamente al pueblo de Israel, sino que esa redención se va a extender a todo el mundo. Esa es otra característica. Luego, aparte, ellos lastimosamente creen que cada generación tiene un Mesías. Puede haber un Mesías en cada generación. Entonces, ellos entienden que Mesías puede ser, por ejemplo, ha habido diferentes tipos de Mesías a lo largo de la historia. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, un tipo de Mesías fue Moisés. Moisés liberó al pueblo de Egipto, ¿verdad? Luego otro tipo de Mesías fue José. José, mira, Moisés, es curioso porque Moisés tuvo un lugar importante en Egipto. Era parte de la familia real. Era un líder dentro de Egipto, y José también era un líder dentro de Egipto, fue el segundo después del faraón. Una de las cosas también que a mí me pareció sorprendente, que los judíos están esperando un Mesías que inclusive se pueda casar, que pueda tener hijos. O sea, es tremendo porque el hijo del Mesías va a ser el próximo rey. Tiene que tener descendencia. Claro, va a tener descendencia. O sea, son cosas que son totalmente diferentes al Mesías nuestro, ¿verdad? Porque, bueno, Jesús no tuvo familia. Y entonces, si vemos que el Mesías judío que ellos están esperando es un Mesías militar, poderoso, que pueda liberar los territorios, un líder político, que levante el pueblo, el templo de Jerusalén, que sea un rey del mundo, un rey de paz, ¿verdad? De seguridad. Nosotros sabemos que el Elías de Jesús fue Juan el Bautista. Elías se vestía con ropa de camello y predicaba en el desierto, y Juan el Bautista también lo hacía, ¿verdad? Era una figura de Juan del Elías, ¿verdad? Y él fue el que le hizo el camino. ¿Crees que Moisés esta figura es quien va a atraer en sí la atención, y puede ser que diga, es este?
vemos que a nuestro Señor Jesucristo, cuando perdonaba pecados, dice que yo tengo solo este poder, decía el Señor, para perdonar pecados, ya decían, dice, bueno, este demonio tiene demonio. Y el Señor tuvo que decir, pero bueno, si yo estuviera con él y saco a los demonios, contra el mismo reino estaría dividido, entonces. Pero vemos que no puede permanecer así, sino que ciertamente yo soy el que lo he hecho, porque ha venido la verdad y ha venido la luz admirable para trasladar de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Pero es que le decían, demonio tiene. Vemos que delante de todos los hombres, como dice en su palabra, que libertará cautivos, limpiará leprosos, sanará enfermos, o sea, todo lo que estaba escrito en él se cumplió también. Pero vemos que en ese tiempo, antes que este hombre, ya vino nuestro Señor y a él le decían demonio tiene, y ahí es cuando se estaba cumpliendo, que decía la palabra, que tenía que ser desechado sin causa ninguna, para que se cumpliese en la escritura de que tenía que ser Wow. desechado. Vemos de que ni el propio Juan Bautista lo recibieron, si es como el Elías, vemos que tampoco, porque el Juan Bautista dice en Mateo capítulo 11, versículo 10 en hacia adelante, dice, porque este es de quien estaba escrito, he aquí yo os envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Dice aquí, de cierto os digo, de entre los que nacen de mujer, no se levantará otro mayor, dice, que Juan Bautista. Ya está hablando de él. Dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los vientos lo arrebatan. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, ahí está, y dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, oiga. Wow. Vemos Qué que el tremendo. Elías era él, Juan Bautista. Pero dice aquí, pero hicieron todo lo que quisieron. Es decir, los llevaron a lugares, ¿verdad? Le cortaron la cabeza, llevaron a la cárcel, hicieron lo que quisieron. Llevaba el espíritu del poder de Elías. No es que fuese el Elías, sino el espíritu del poder de Elías, ¿verdad? Pero vemos que lo que estás hablando, hermano, lo que me llama la atención es cómo puede ser, hay un estudio que tengo que está lleno de profecías del Antiguo Testamento y se cumplen en el Nuevo, Antiguo Testamento y se cumplen en el Nuevo. O sea, solamente de que le daban de beber en vinagre, todo lo escrito se cumplió en nuestro Señor. Pero lo que ahora mismo podemos ver es que fue desechado y le llamaban que es hijo de Satanás, que tienes demonios, cuando él vino a libertar y a sanar, ¿verdad? Pero es que se cumplía que tenía que ser desechado por los suyos. Ahí está. Y también se tenía que cumplir de que un pueblo que no es pueblo, a ese voy a elegir y tendréis celos de él. O sea, ahí también se cumple que vino la salvación a los gentiles. Vemos de que vino a traer misericordia en los que no alcanzaron misericordia en otros tiempos. Vemos que Jesucristo es el Mesías y el Elías, el espíritu de Elías, bien te he dicho, era Juan Bautista. O sea, que nadie os engañe, el Mesías es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como ellos dicen, Yeshua. Pues si no queréis decir Yeshua, es Yeshua, él es el Mesías, nuestro Amén. Señor. Los hombres de Dios, los que son realmente hombres de Dios, ninguno era altivo. No. Porque realmente vemos que en todos eran sencillos, humildes, o sea, tenían el Espíritu de Dios. Vemos que, fíjate Juan Bautista, que le venían muchos hombres, judíos, fariseos, dice, es que ese hombre bautiza más que tú, para tentarle, para meterle mal. Dice, bueno, me da igual. Dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. O sea, me da igual, lo principal es que gane él. Sabemos de que él tenía el Espíritu de Dios, la humildad de Dios, ¿verdad? Es que se nota cuando es de Dios. Algo está sucediendo, algo se está moviendo, que ahí es donde yo sé que la hermana ya va a hablar, en el tema del misterio, ¿verdad? De la iniquidad, ¿verdad? El misterio que dice aquí en su palabra de la iniquidad está en proceso. Es decir, la forma, desde Pablo dijo que ya el misterio ya está en acción. Es decir, ya esto está. ¿Pero qué es? Lo en contra de Jesús, es decir, el anticristo. Han surgido muchos, dice el apóstol Pablo. Pero ya sabemos, y dice el primero de Juan también, que ahora sabemos que viene, porque ese es el último tiempo, ¿verdad?
Pero vemos que el misterio de la iniquidad siempre ha estado, y es decir, quiere decir las formas de traer la gobernanza de Satanás, ¿verdad? Es el gobierno de él. Están trayendo las formas, ya está en acción, solo que para que ya lo que es lo perfecto, lo que ellos ya quieren conseguir, se tiene que quitar lo que lo detiene. Y entonces es cuando viene de golpe y ya se manifiesta. Pero con solo ver lo que estamos viendo, hermanos, la verdad es que este hombre está para mí, como cuando un pescado lo dejas en pleno sol 40 días, así está la atmósfera. Está oliendo súper fatal. Y lo vemos eso en Juan capítulo 5, versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre. Amén. Y no me recibís. Si otro viene en su nombre, a ese recibiréis. O sea, vemos que si viene en nombre del Señor, sabemos que va a haber una preparación, porque Dios no hace nada al azar. Dios no improvisa nada. Dios lo estudia, lo prepara y luego lo inspecciona. Eso hizo la creación y vio que estaba bueno. O sea, él no hace nada al azar, porque nosotros a veces pensamos, no, todo está sucediendo. No. Todo está planificado, todo está pensado. Y este hombre va a venir en su propio nombre. O sea, al decir que va a venir en su propio nombre, va a venir a su manera, igual lo van a recibir. Igual, o sea, va a entrar, no va a entrar por la puerta como lo hizo Jesús, pero va a entrar por la ventana, pero igual lo van a recibir. Nosotros ya habíamos hablado acá de los poderes de facto que hay también, que necesitan un Mesías. El poder religioso, ¿verdad? Como actuaba en la época de Jesús, también quieren un Mesías para tener más poder. Pero lo que va a pasar es que van a crear una boa que se va a tragar a todo el mundo. Hermana Viviana. Sí, eso que dices que él va a venir en su propio nombre es porque para los judíos ese Mesías no es divino, es un ser humano común y corriente. Entonces ese ser humano común y corriente no va a tener ningún problema, ningún inconveniente en venir en su propio nombre. Jesús es divino y él decía, te perdono tus pecados te son perdonados. Eso le daba el nivel de divinidad. Solo Dios Padre, según los judíos, solo Dios Padre puede perdonar pecados porque es divino. ¿Entiendes? Entonces Jesús, cuando decía te perdono tus pecados, él estaba diciendo yo soy Dios. Entonces, como él es Dios, él está sujeto al Padre. Entonces él vino en el nombre del Padre, ¿entiendes? Él no podía venir por su propia cuenta, sino que en el nombre del Padre. En cambio, este anticristo, este antimesías, él como no es divino, él no tiene ningún problema en venir en su propio nombre, y por eso es que a él sí le van a recibir, porque es que los judíos no pueden adorar a otra persona común y corriente como tú y como yo, porque entonces eso para ellos es idolatría. Ellos solamente adoran a Hashem, ¿ves? Entonces, por eso es que ellos a este sí le van a recibir en su propio nombre. No van a tener ningún problema de recibirle. Sí. Es por eso. Ahora, el tema del pecado, del pecado es que ellos tienen un concepto diferente del pecado al concepto que nosotros tenemos. Ellos creen que en el pecado original el hombre simplemente perdió la perfección. Entonces, para ellos el pecado son nuestras imperfecciones. Entonces ellos no necesitan, como no lo ven como ese, de la manera que lo vemos nosotros, ellos no necesitan ser redimidos en su concepto. Claro, ellos no necesitan un redentor, un salvador. Entonces, ellos antiguamente a través del templo y de los sacrificios y las ofrendas, Dios les perdonaba, ¿verdad? Al no haber templo y no haber sacrificios ni ofrendas, ellos ahora lo que hacen es algo que le llaman Teshuvah. ¿Qué es Teshuvah? Teshuvah es vivir conforme a la ley, a las 613 ordenanzas, hacer buenas obras, tener buen testimonio,
lo que nosotros más o menos entendemos como santidad, vivir en santidad. Entonces ellos no están esperando a un ser que les perdone sus pecados, a un ser humano que les perdone sus pecados, que sea divino, sino que a una persona común y corriente. Por eso es que ellos le van a recibir en su propio nombre. Para graficar un poco esta parte y para acortar, porque los judíos, ellos creen que son salvos por su raza, por ser judíos, simplemente por eso. Y por sus obras, Ellos se redimen a través de que si yo pego contra otra persona, yo voy y le pido perdón a esa persona y dejo de ir contra esa persona. Y si yo pego contra Dios, yo le pido perdón a Dios, me arrepiento, tengo ese sentimiento de vergüenza delante de Dios, pero más allá de eso, dejo de cometer esa acción. Entonces, eso quiere decir que yo me redimo a mí misma, yo por mi propia obra, por lo que yo hago, entonces es una religión, el hombre yendo a Dios. Sin embargo, lo que Jesús hizo fue al revés en la cruz, es Dios llegando al hombre, extendió un puente que se llama Jesús, su Hijo unigénito, que a través del sacrificio nos lavó y nos limpió de nuestros pecados, ¿verdad? Ellos no entienden ese sentido del Cordero de Dios, el sacrificio que Jesús es el Cordero Santo, el Cordero Perfecto, el que no tiene defecto, que derramó su sangre para redención nuestra. Esa figura no la entienden. ¿Cuándo la van a entender? El día de la abominación desoladora. Ahí es porque cuando vean al anticristo sentarse allí en el trono diciendo, adórenme que yo soy Dios, entonces se les va a caer la venda y van a darse cuenta que el verdadero Mesías era Jesús y que este es un falso Mesías.